Lo primero que tengo que decir es conectar este video con el video anterior que hablaba el ataque holandés, dando un resumen. 1625 llegan los holandeses a Puerto Rico como parte de una expedición y unos ataques que estaban haciendo Holanda a España. Logran estar como un mes básicamente en la capital, piden que se rinda la capital. El gobernador dice que no, que la quemen si es lo que quieren hacer. Los holandeses se van a ir, pero antes de irse queman la capital y luego pues se van a la huida y pierden un montón de barcos en la huida. Pero entonces es el gran ataque de 1625. ¿Y qué pasó? La isla se quedó sin hacer nada, no pasó más nada hasta el 1700. No. La isla va a empezar a vivir un proceso bastante fuerte, bastante cargado, en el sentido de que había que buscar cómo sobrevivir, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Desde el 1625 y hasta el 1700 se crea como lo que se llama en la historia de Puerto Rico como la historia de la economía de subsistencia. Algunos capítulos de algunos libros, como el de Francisco Escarano, lo llaman la isla a la deriva. Y no es otra cosa que decir que después del 1625 y ese ataque holandés, nosotros en Puerto Rico nos quedamos solos. O sea, el que vivía aquí se quedó solo. Se registran los niveles más bajos de población porque no hay población en Puerto Rico, porque los hombres como tal podían irse a otros países a buscar riquezas, podían viajar. Recuerden lo que siempre he dicho, el cambio del eje de la conquista. Ya las riquezas no estaban en el Caribe, era más beneficioso irse para México o irse para esto allá del centro del Caribe, América Central, o irse para Sudamérica, y el Caribe deja de tener quizás un punto económico importante, se queda como un bastión militar, y los caballeros, los varones que podían irse se iban, se quedaba la isla sin varones para reproducirse, con muchas mujeres pero sin forma de reproducirse, y eso va a crear una baja poblacional enorme. Otra de las cosas que va a pasar aquí en este siglo es que, como ya San Juan se estaba viendo como la ciudad amurallada, como la defensa de Puerto Rico, porque era por donde pasaban la mayoría de los barcos que venían con esas intenciones, se va a empezar a crear una separación, eso vamos a hablarlo más adelante, entre la gente de la capital y el resto de la isla. Y esto es bien importante porque aún en el siglo XXI, aunque quizás un poco menos, pero sobre todo por todo el siglo XX, se vivió un tipo como de diferencia entre los que son de la metro, como dicen, o de la metropolitana, o de la capital, entiéndase San Juan y los lugares limítrofes, y los que son del resto de la isla. Todavía en Puerto Rico hay gente que dice, tú eres de la isla, tú eres de la capital. Ese tipo de separación, no solamente geográfica, sino también social, podríamos hablar hasta de clases y económicas, se va a empezar a gestar aquí, porque una cosa es cómo viven en la capital, que viven apertrechados, quizás tienen un poco de más alcance, algunos beneficios y algunos recursos, pero en el resto del país no. Entonces estamos hablando de un siglo que después del primer cuarto, después del ataque holandés, va a empezar a decaer la economía. Hay que sobrevivir. Entonces se empieza a separar esa vida de los que vivían en la capital y los que vivían en el resto de la isla. Si te va gustando este video, por favor recuerda suscribirte al canal, prende esa campanita para que el algoritmo de YouTube siga sugiriéndole estos videos a los amigos tuyos. Puedes darle like, puedes comentar, yo contesto todos los comentarios, y recuerda que estoy en Instagram como profesor_León. Entonces, inmediatamente lo que va a suceder aquí es que, a falta de contacto marítimo, porque obviamente no llegaban los barcos, empezaron a registrarse una baja brutal en la cantidad de barcos que venían de España. De hecho, creo que en un periodo de 10 o 12 años lo que vinieron fue un barco, o a lo mejor no vino ningún barco, eso está en las fuentes. La realidad es que el que vivía aquí tenía que buscar cómo sobrevivir, tenía que ingeniárselas, y comienza a florecer, aunque ya existía, comienza a florecer más la actividad del contrabando. El contrabando no es otra cosa que conseguir los recursos que hacen falta, los bienes que hacen falta de forma ilegítima, de forma ilegal. O sea, llegaban barcos que no eran de España, llegaban barcos que no pagaban arbitrios, que no pagaban el tipo de impuesto que tenían que pagar, y hacían negocios con puertorriqueños a través de toda la isla, muy probablemente lejos de San Juan, porque San Juan era la capital y estaba defendida por el ejército español. Y en el resto de la isla, en Puerto Rico, se van a establecer diferentes puntos de alto nivel de contrabando. Y por el contrabando se traía todo lo que no había en la isla. Tienen que entender una cosa: tanto los ingleses como los franceses y los holandeses ya estaban empezando
a asentarse en las Antillas, de eso vamos a hablar ya mismo. Y son esas otras potencias o esos otros países los que van a comenzar a generar más contrabando con Puerto Rico. Muchos apellidos que usted conoce hoy en Puerto Rico, franceses, muchos apellidos que usted conoce en Puerto Rico, holandeses o ingleses, muchos de ellos se establecieron en el tiempo del contrabando y se quedaron viviendo en Puerto Rico y han sobrevivido hasta estos tiempos. ¿Y qué se traía por contrabando? Todo lo que no se podía conseguir en Puerto Rico. En Puerto Rico había reses. Ya hemos hablado de que habían reses en el video de siglo XVII parte 1. Hablamos de que había mucha res, había mucho cuero. En este país a veces había más vacas que humanos, o sea, que residentes. Así que lo que es la carne, la leche, el cuero, los productos derivados del cuero quizás no escaseaban. Pero en otros países donde no había, pues hacían intercambios con Puerto Rico. O sea, hacían intercambio de bienes a cambio, valga la redundancia, del cuero o de otros productos que sí habían en Puerto Rico. Y así se va a ir creando una economía de contrabando, una economía ilegal, que aparte de darle por las costillas económicamente a España, porque España tenía esa colonia ya, Puerto Rico y el resto de las islas del Caribe, pero sobre todo Puerto Rico, que le está costando, que tienen que mandar militares, que tienen que estar rehaciendo el morro, fortificando, haciendo nuevas fortificaciones. Ahora también están consiguiendo las cosas y no me están comprando a mí, pero o sea, no solamente se fue el cantazo económico, sino que también va a haber un cantazo geopolítico, porque al haber contactos con Puerto Rico a través del contrabando, esos otros países van a empezar a pensar y decir, espérate, España no tiene todo en el Caribe. Hay unas islitas por ahí que yo puedo asentarme y establecer mejor contrabando y mejores rutas comerciales con Puerto Rico. Así que va a ser bien importante eso del contrabando, porque no solamente económicamente, quiero decir, no solo económicamente va a afectar a España, sino también de forma geopolítica y de forma de la logística militar, que eso va a tener que arrancar a pensar España en eso, porque se le están montando en el Caribe los demás países, Francia, Holanda e Inglaterra. Hay una cosa bien importante que tienen que entender, y es que desde el principio de la conquista existían unas bulas papales. Alejandro VI es uno de los papas más famosos en la historia del Caribe, porque él y otros papas también firmaron algunas bulas que pretendían o daban permiso a España de ser dueño de todo lo que consiguieron. Y obviamente se supone que eso lo respetaran, pero ninguno de estos países respetaba esas bulas papales y seguían a diestra y siniestra buscando lugares para sentarse y hacer negocios ilegítimos ante la corona de España, pero legítimos para ellos. Así que ese tipo de instrucción de los papas y la Iglesia Católica, los otros países no lo seguían. Entonces ahí es que va a venir un proceso muy importante en la historia del Caribe, que es la colonización de las Antillas Menores. Ese arco de Antillas que queda, si usted está viendo un mapa de frente, a la derecha o al este de Puerto Rico, que es un arco de Antillas que baja hacia Sudamérica, que de hecho es la ruta, una de las teorías del poblamiento del Caribe es que es la ruta que tomaron los indígenas desde Sudamérica para llegar hasta el Caribe. Pues esas islitas no estaban conquistadas todas ellas, no estaban colonizadas todas ellas por España, y comienzan esta gente, los franceses, los ingleses y los holandeses, a apoderarse y a colonizar esas islas, como que creando unas bases para estar más cerca de lo que ellos buscaban, que era el contrabando en el Caribe, y obviamente a asentarse para crear como un tipo de ataque o un tipo de presión, ejercer presión, debo decir, sobre posesiones muy ricas del dominio español. Y obviamente este fenómeno de ir colonizando esos lugares va a hacer que la piratería, el contrabando y toda esa actividad ilegítima a los ojos de España o a la ley de España se va a fortalecer, se va a poner más aguda, y eso es un problema para la corona real española. Entonces tenemos que ver esto en un contexto, como siempre he dicho, histórico general. La decadencia española que va a comenzar en este periodo, esa decadencia española no solamente se da en América, no son las posesiones de España en América que comienzan a decaer. La decadencia española es un fenómeno que viene desde Europa. Allá en Europa, esta otra gente, Inglaterra, Francia, Holanda, incluso algunos países adicionales, ya estaban dándole problemas a España, ya le estaban haciendo frente allá en España. Por eso es que a veces se le hacía difícil a España poder manejar los problemas en Europa. Allá en España, imagínense si iban a tener fuerza, energía, recursos, dinero para manejar los problemas en el Caribe. No necesariamente. Y eso va a traer muchos problemas porque se comienza a abandonar. Es como dice el capítulo de Carano, una isla a la deriva, se deja a la deriva. Y sobre todo, después de ese ataque holandés,
vez los ingleses y franceses, sobre todo los ingleses, se van a asentar en la isla de San Cristóbal, en esas islitas que les hablé ahorita. Tan es así que Inglaterra y Francia, que no siempre fueron aliados, de hecho la mayoría del tiempo no han sido aliados, en ese momento van a crear una alianza o se van a dividir la isla entre ellos dos. La historia de San Cristóbal es una historia muy interesante, sobre todo porque tiene las mezclas de esas dos culturas, esas dos potencias. Se van a dividir la isla con tal de tener algo para estar más cerca de esa posesión española que lo era Puerto Rico y el resto de las islas del Caribe. O sea, van a llegar a un acuerdo en eso nada más, con tal o a cambio de tener un centro de operaciones, un centro de mando, un satélite, podríamos llamarle así, en el arco de las Antillas. Y miren todos estos países que se fueron uniendo desde el 1624 al 1635, en un periodo de 11 años, todos los países que fueron colonizados por otros países que no o todas las islas, perdón, que fueron colonizadas por otros países que no fue España. Barbados, Santa Cruz, Antigua y Montserrat, Martinica y Guadalupe. En el 1655, o sea, 30 años después del ataque de Balduino Enrico, nada más y nada menos se coloniza Jamaica, una isla grande en el Caribe, de las Antillas Mayores, ¿no? Sobre todo con la ayuda de los negros y marrones que escapaban al centro de la isla huyendo de su amo, pues los ingleses lograron colonizar la isla de Jamaica, o sea, tomarla para ellos, con ayuda de estos negros y marrones que estaban cansados del trato de los españoles y habían huido de los amos españoles. Algo muy interesante que va a pasar aquí es que los franceses que ya estaban en Montserrat, ya estaban en otra isla, se habían asentado en algunos otros lugares de las Antillas, van a empezar a llegar por contrabando, por piratería, por invasión también, al lugar que conocemos como la Española en este tiempo, que más adelante va a ser la República Dominicana y Haití. Y es ahí donde estas personas, sobre todo muchos de ellos bucaneros, un bucanero es un pirata que también caza ganado, pero que también trabaja el ganado. De hecho, la palabra bucán es el cuchillo con el que ellos normalmente cazaban y preparaban las carnes del ganado, o sea, hacían las dos cosas. Se les llama bucaneros por eso mismo. Se van a empezar a asentar en esta isla de la Española y van a empezar a crear lo que se llama el Saint-Domingue o el Santo Domingo francés dentro de la isla española. Tanta presión ejercieron estas personas que en el 1797, casi un siglo y medio después de que haya comenzado esta actividad de meterse en la isla, invadirla ilegalmente obviamente, un siglo y medio después, España tiene que reconocer el derecho a los franceses de tener esa parte de la española y que es de ellos, que eventualmente se va a convertir en Haití. Por eso la historia de Saint-Domingue, que es Santo Domingo, pero no confundan Santo Domingo con la capital actual de República Dominicana, sino que la parte occidental de la isla, que es lo que conocemos como Haití, va a empezar a llenarse de franceses y España va a tener que cederle o reconocerle esa porción de Saint-Domingue, que es Santo Domingo, pero en francés, que eventualmente se va a convertir en Haití. Y si quieren saber más de Haití, tengo unos lives que te voy a dejar por aquí también, en alguna parte van a salir por aquí, unos lives muy interesantes de la historia de Haití con mi buen amigo Salvador. Estos están en mi Instagram. Hablamos de la historia de Haití porque es un país que muchas veces no se habla de la historia, es un país bien importante en toda la historia, no solamente de Latinoamérica, sino que también del Caribe y las Antillas. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto va a ser la puerta de entrada hacia un siglo XVIII, 1701, 1799 o 1800. Un siglo XVIII que va a estar bien marcado por la esclavitud en el resto del Caribe, no diría yo resto del Caribe, en el resto de América, porque Estados Unidos también va a comenzar a explotar la esclavitud a un nivel inconmensurable, o sea, a un nivel increíblemente alto. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque estas otras Antillas que van a ser colonizadas, estas otras posesiones de países como Inglaterra, Francia y Holanda, que van a estar muchas de ellas en las Antillas menores, pero también en Jamaica, van a comenzar a ser colonias sumamente esclavistas. Ahí es que va a venir el gran auge del esclavismo, toda básicamente la historia del Caribe y en toda la historia básicamente también del área de Latinoamérica, porque estas otras colonias practicaban la esclavitud y la practicaban muchas veces de formas más inhumanas que lo que la practicaba España. Hay que decir las cosas como son y la historia no nos enseña a sí misma. Y esa isla a la deriva, ese Puerto Rico que lo dejaron abandonado, que tuvo que recurrir al contrabando, ese Puerto Rico que empezaba a hacer negociaciones con otros países que no fuera España, que empezaba a aceptar personas de otros países, que se empezaba a mezclar porque España lo había dejado a la deriva y empezaba a tener vecinos en el mismo mar Caribe que tenían dueños de otros países. Esa historia es la que nos va a dar paso a la historia del siglo XVIII y van a venir nombres conocidos y bastantes conocidos, algunos no tan conocidos, y van a ser parte de esa otra historia que se fundamenta en la historia del siglo XVII, cuando Puerto Rico era, como dice Francisco Escarano, la isla a la deriva. De eso vamos a hablar en el próximo video. En algún lugar de estos dos espacios van a salir videos recomendados sobre la historia de Puerto Rico, algunos temas que te gusten, y recuerda también suscribirte al canal para que tus amigos se enteren de la historia de Puerto Rico de una forma amena. Nos vemos. Chao.